Bien, les informo, estamos grabando. Muy bien, veamos la práctica número 5. Cualquier duda que tenga, por favor, la puede plantear y la vamos viendo despacio. Ahorita solo leamos la práctica para más o menos tener las ideas generales de lo que tenemos que hacer y luego ya vamos a ir paso a paso analizándola. Entonces dice acá, bueno, el primer párrafo creo que pues así es, ¿verdad? Ahora en el asunto virtual. Dice acá, se investigará cómo afecta, un poquito más grande, se investigará cómo afecta a un sistema de masa constante. Mire, eso que dice acá es muy importante. Dice masa constante, el incremento de la fuerza neta aplicada. El sistema de masa constante está compuesto de dos partes unidas por medio de una cuerda. Una parte se desplaza sobre una superficie horizontal, idealmente sin fricción, y la otra cuelga de una polea. Aquí hay un carrito y aquí hay un gancho. Este es un dibujito sencillo que nos ayuda más o menos a interpretar lo que tenemos que hacer. El sistema se caracteriza porque es posible transferir masa de una parte a otra, permitiendo que este intercambio varíe la fuerza neta aplicada sobre él aun cuando su masa permanece constante. Entonces la masa que está en este camioncito se pasa al gancho. Por eso es de masa constante. Luego dice, con las mediciones que hará de tiempos, distancia recorrida y masas que cuelga, construirá el gráfico peso que cuelga versus aceleración. Dice peso que cuelga, eso va a ir en el eje Y versus aceleración, eso va a ir en el eje X. A partir del mismo concluirá cuál es el efecto de incrementar la fuerza neta aplicada sobre el sistema de masa constante. Finalmente encontrará la ecuación de la curva que mejor se ajusta a sus datos experimentales e investigará cuál es el significado físico de cada uno de los parámetros de dicha ecuación, comparando su resultado con el obtenido al aplicar la segunda ley de Newton al sistema de masa constante. Muy bien, entonces objetivos. Usar un simulador de mediana gama para obtener datos idealizados que el estudiante interpretará aplicando sus conocimientos adquiridos en clase y que también aquí los vamos a reforzar en esta práctica. Bueno, determinar experimentalmente el efecto de aumentar la fuerza neta aplicada sobre un sistema de masa constante. Aplicar las leyes de Newton al sistema compuesto que muestra el simulador para hacer una predicción teórica sobre el comportamiento del sistema. Calcular el resultado experimental con las predicciones hechas a partir de la segunda ley de Newton aplicada al sistema de la presente en el simulador. Bueno, los materiales que vamos a usar pues son sencillos, la laptop que usted ya tiene ahí conectada y el simulador que tenemos incluido el link en esta presentación. Y aquí está entonces el desarrollo de la práctica. Desarrollo. Abra el simulador contenido en el siguiente link. Le aparecerá una figura activa como la que se muestra al lado derecho de este texto, el cual usted observará que puede agregar más al camión haciendo clic en la etiqueta que dice 100 del lado inferior izquierdo y también al gancho en el lado inferior derecho. En el recuadro que dice G, configure la gravedad a 9.78. Bueno, aquí se sugiere esto, ¿verdad? Nosotros vamos a usar el valor de la gravedad en la Tierra. Haga clic 5 veces en la etiqueta que dice 100 en el lado izquierdo de la pantalla para agregar 500 gramos al camión, adicionales a los 100 que ya posee. En el gancho deje únicamente los 100 que posee el simulador por defecto. Con lo anterior configurado, presione el botón verde para activar el movimiento y anote el resultado en el espacio correspondiente de la tabla. Ya la vamos a ver también.
Repita el procedimiento anterior, pero ahora retire una masa del camión y colóquela en el gancho, porque es un sistema de masa constante, de tal manera que el camión le quedan encima 400 y el gancho 200. Anote el resultado en la tabla. Realice lo mismo al siguiente intento. Transfiera otros 100 gramos del camión al gancho hasta que el camión quede sin masa encima y todas estén en el gancho. Con el dato distancia y tiempo, para cada cambio de masa desarrolla un modelo cinemático. Aquí ya viene lo que nosotros tenemos que trabajar. Arribita estaba la explicación, pero aquí ya viene esta parte del inciso G, si hay que hacerla. Dice, mire, con el dato de distancia y tiempo, o con los datos, ¿verdad? De distancia y tiempo, para cada cambio de masa desarrolle un modelo cinemático para calcular la aceleración del sistema. Deje constancia de sus cálculos en el informe. No copie la que el simulador le brinda, porque el simulador nos brinda unos datos, pero son un poco diferentes a los cálculos que vamos a hacer con cinemática. No olvide, bueno, este inciso H no lo hacemos porque ya es de incertezas, ¿verdad? Ya vimos que con las incertezas, por supuesto que tenemos datos más precisos porque hay incerteza, pero esto pues nos complica bastante. Lo hacemos, claro, para los estudiantes de ingeniería. No quiere decir que ustedes no lo puedan hacer, pero lo que pasa es que ellos ya llevan unas cuantas matemáticas adelantadas y entonces eso se facilita un poco más. Aquí nosotros solo llenamos la tabla y omitimos los más menos. Entonces, fíjese, el inciso C si hay que responderlo, ¿verdad? Hay que responder el inciso C. ¿De acuerdo? Esto, mire, eso sí hay que hacerlo. Ok, luego dice, construya un gráfico de peso de la masa que cuelga versus aceleración del sistema. Ajusta tus datos a una línea recta utilizando la hoja de análisis de datos. Bueno, también usted la puede descargar acá si no la tiene. Yo ya la tengo descargada, así que ya no la voy a volver a descargar. Pero ahí solo hay que hacer una gráfica. Eso sí hay que hacerlo también, una gráfica. Haciendo uso de la segunda ley de Newton, realice un análisis y encuentre un modelo de peso en función de la aceleración. Muy bien. Interprete físicamente la pendiente de la recta ajuste obtenida en el inciso anterior y compare con las predicciones teóricas a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton al sistema compuesto por la masa que se desliza sobre el riel y la masa que cuelga. Muy bien, lo que marqué en amarillo pues lo tenemos que trabajar. Yo le voy a explicar bien cómo. Y aquí ya empieza la práctica número 6, que es para la próxima semana. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta aquí en donde vamos. O vamos bien. Yo creo que todo bien. El reporte una semana nos acaba de decir, ¿verdad? Sí, yo creo que sí lo vamos a dejar así porque ustedes tienen que usar el simulador y lo van a hacer en equipo, entonces eso nos va a consumir cierto tiempo, aunque yo voy a tratar de explicarle aquí todo lo que usted tiene que hacer y usted ya solo va a usar los datos que le corresponde. Muy bien, entonces veamos acá, yo tengo una presentación que nos va a ayudar a el desarrollo y la elaboración de nuestra práctica. Vamos a hablar un poco de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice, cuando se vea desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Muy bien. Esta es la segunda ley de Newton. Dice que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Esto está vectorialmente. Eso significa que esta fuerza se puede descomponer en sus componentes X y Y. Y la aceleración también. Un marco inercial, jóvenes, no es más que un sistema como la Tierra. La Tierra es un marco de referencia inercial porque aparentemente no se mueve, pero en realidad sí se mueve porque está dando vueltas alrededor de su propio eje con velocidad constante y también alrededor del eje del Sol, o sea, le da vueltas al Sol
también con velocidad constante. Entonces, esos marcos de referencia son aquellos que sí se mueven con velocidad constante, pero que aparentemente, desde el punto de vista en el cual nosotros lo estamos viendo, no se mueven. ¿Por qué razón? Bueno, usted siempre encuentra su casa en el mismo lugar y la universidad también está siempre en el mismo lugar, aparentemente. Desde nuestro punto de vista, así es, pero realmente todo se está moviendo. Ese es un marco de referencia inercial. Bueno, y entonces lo que tenemos que hacer es hacer esa práctica aquí con la gravedad de la Tierra. En dinámica, cuando una fuerza neta, total o resultante actúa sobre un objeto, provoca una aceleración del objeto. Por lo tanto, se puede aplicar la segunda ley de Newton. Esta es de nuevo, en otras palabras, la segunda ley de Newton. En dinámica se usa la segunda ley de Newton. En estática se usa la primera ley de Newton, donde igualamos, eso lo vimos la semana pasada, suma de fuerzas igual a cero. Ahora aquí es suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y esta es la ecuación matemática de la segunda ley de Newton. Esto, por supuesto que si no hay una fuerza neta, los objetos permanecen en reposo o sí se mueven, pero se mueven con velocidad constante, ¿verdad? En cambio, si hay una fuerza neta, esta fuerza los puede acelerar o incluso también los puede detener si es que ya estaban en movimiento. Los puede desacelerar. Bueno, entonces como es un vector la fuerza, se puede descomponer en componentes. Debido a que la fuerza y la aceleración son vectores, la segunda ley de Newton debe descomponerse en sus componentes X y Y. Y nos queda en X, suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Y la suma de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y. La aceleración en X y Y, cuando dos objetos están atados por una misma cuerda, la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y es la misma. Así que en esta ecuación se podría omitir a X y a Y y ponerle solo A. Eso es para un sistema de dos masas atados por una cuerda, ya que como están atados por una cuerda, tienen exactamente la misma aceleración, aunque uno se acelere en X y el otro lo haga en Y. Bueno, entonces la segunda ley de Newton nos va a servir, pero para eso necesitamos hacer un acuerdo, necesitamos hacer un convenio de signos número 3. Le voy a llamar número 3 porque el 1 lo usé para estática, el 2 lo usamos para torque y el 3 lo vamos a usar para dinámica. Los convenios de signos no se pueden mezclar porque muchas veces uno se confunde al momento de resolver un ejercicio si mezcla los convenios a la hora de colocar los signos cuando estamos construyendo la ecuación. Entonces, este es el 3 y dice, todas las fuerzas que quedan a favor de la aceleración, es decir, el movimiento, son positivas. Y todas las fuerzas que quedan contrario a la aceleración, es decir, el movimiento, son negativas. Eso quiere decir que si el objeto se acelera hacia abajo, y una fuerza va para abajo, esa fuerza es positiva. Eso dice el convenio de signos, porque está a favor de la aceleración y si la aceleración es para abajo y la fuerza va para abajo, esa fuerza es positiva. Así se va a tomar cuando construimos la ecuación. Pero si la aceleración va para abajo y la fuerza va para arriba, esa fuerza es negativa. Eso no contradice a estática, ya que estática tiene su propio convenio, y este es el convenio de dinámica. Ahora, cuando la fuerza va para arriba y cuando la aceleración es hacia arriba, es decir, el objeto se mueve hacia arriba y la fuerza también va para arriba, en ese caso la fuerza sí es positiva porque aquí lo que da el signo a la fuerza es la aceleración. Por lo tanto, este es nuestro convenio de signos número 3. Y aquí está la tablita que se propone entonces en la práctica, ¿verdad? En la práctica aquí dice que hay que llenar una tablita y hay que responder el inciso G y J y K. Eso es lo que usted también tiene que hacer, pero yo le voy explicando poco a poco cómo vamos a responder estos incisos G y J y K. Bueno,
Entonces, lo primero que vamos a hacer es el desarrollo de la práctica, ¿verdad? Vamos a abrir el simulador. Acá le doy un clic derecho y le doy a abrir en un nuevo vínculo, en una nueva pestaña. Y entonces aquí lo voy abriendo. Aquí ya está el simulador. ¿De acuerdo? Omite toda esta publicidad que está por acá. Bueno, y aquí está nuestro simulador. No sé si ya lo pueden observar y si se alcanza a ver bien o lo hago un poquito más grande. Yo creo que por ahí está mejor. Ahí creo que nos queda Ahí mejor. está bien. Ok, muy bien. Entonces, veamos. Aquí dice que si usted le da clic sobre estos 100, mire, le voy a dar un clic y aparecieron 100 gramos aquí sobre el camión. Otro clic y aparece otro 100. Cada vez que le doy clic, aparecen 100 sobre el camión. Otro clic y aparecen otros 100. En la práctica dice que le ponga 500 adicional a los 100 que ya tiene el camión. Estos son gramos. Pero por si en algún caso le doy otro clic y me paso, bueno, y eso significa que ya tengo 700. Pero entonces lo puedo quitar haciendo clic aquí sobre la masa que quedó sobre el camión. Le doy clic y le empiezo a quitar. En total usted va a tener una masa M1 que corresponde al camión de 0,6 kilogramos, porque el camión ya tenía 100 gramos más 500 que le acabamos de agregar, 500 más 100, 600 gramos, pero en kilogramos es 0,6. Entonces aquí el simulador ya nos dice que ya tenemos 0,6. El gancho tiene 100 por defecto, pero si le queremos poner más, si le quisiéramos poner más, entonces le damos clic acá, ya le agregamos 100, otro clic y ya le agregamos 100, otro clic y ya tiene 100, pero nuestra práctica dice que nosotros lo trabajemos con 100, así que se lo voy a quitar. Y así, ¿verdad? Ahora, si este gancho tiene 100, o sea, 0,1 kilogramo, porque aquí está el dato de M2, el gancho es M2, el camión es M1, M1 tiene 0,6, M2 es 0,1 porque son 100 gramos pasados a kilogramos. Vamos a ajustar la gravedad porque aquí dice 10, aquí con estos botoncitos usted la puede bajar y a subir ya no puede, mire, sino bajarla así. Y entonces vamos a ajustar aquí la gravedad a 9,8, que es la gravedad en la Tierra, así la trabajamos, ¿verdad? 9,8. Ahí cambió la masa, no, porque la masa sigue siendo 100, pero sí cambió el peso de esa masa. Este punto 98 que está aquí no es más que la multiplicación de 9,8 por 0,1, es decir, es el peso del gancho, que es masa por gravedad, M2 por G. Bueno, teniendo configurado nuestro sistema, entonces le damos clic en el botón verde. Le voy a hacer clic solo para que usted vea cómo se va a mover. Le hago clic en el botón verde y el sistema se mueve. Para regresarlo a su posición original, presiono el botón rojo y entonces regresa atrás el carrito y sube el gancho. Si quisiera hacer una medición en un punto intermedio, porque aquí hay una regla, hay una escala graduada de 1 metro. Este simulador, si es así lo armábamos nosotros presencialmente, este es un simulador que cabal se ajustó a nuestras prácticas. Aquí nosotros le poníamos una regla de madera a la mesa de madera, cabal de 1 metro, y tenemos también las masas de 100 gramos, y tenemos, no es un carrito, pero es un riel de aire el que nosotros usamos. Entonces con el riel de aire se omite la fricción. Y hablando de eso también, aquí tiene 3 botones a la izquierda, uno que dice sin fricción, otro que dice con fricción, ¿de acuerdo? Media ahí ya con fricción es otro asunto. Y hay otro que dice con resistencia a la rodadura. Pero esa resistencia a la rodadura, por supuesto que existe, pero es porque las llantas se están dando vueltas. Y eso introduce otros conceptos que habría que analizarlos, pero que en este momento se salen de nuestro contenido porque tendríamos que conocer el radio de las llantas. En este caso nosotros lo vamos a trabajar sin fricción. Entonces, así como lo tenemos. Si uno quiere hacer una medición intermedia, entonces le da clic en el botón verde
y lo detiene con el botón amarillo. Pero nosotros no lo vamos a detener en ningún punto, sino vamos a dejar que llegue al final y que recorre siempre, que recorra siempre 1 metro, ¿verdad? Tengámoslo y le damos clic en el botón verde. Ahí está. Bueno, entonces esos datos que nosotros tenemos los vamos a ir tabulando. Mire, acá dice que la masa del camión tiene 0.6 y que la del gancho es 0.1. Pero según la práctica, nosotros lo que tenemos que ir tabulando, perdón, aquí está, lo que nosotros tenemos que ir tabulando en esta tablita es la masa que cuelga, no la del camión, sino la que cuelga. Vamos a medir el tiempo, vamos a calcular el peso que cuelga. Esto sí se puede hacer directamente del simulador. Esto se debe copiar del simulador, ¿verdad? Y la aceleración también. Bueno, entonces vamos a ir llenando nuestra tablita, pero aquí en esta tabla PowerPoint que yo tengo acá, lo que tenemos es la copia de la que está en PDF. Aquí dice masa que cuelga, tenemos el tiempo que lo va a dar el simulador, el peso que cuelga, que esto también lo da el simulador, y la aceleración que también lo da el simulador. Y tenemos que el gancho al principio tiene 100, después va a tener 200, después 300, después 400, 500 y finalmente 600. Pero yo lo dejé hasta aquí con 5 datos. Le podemos agregar el sexto, por supuesto, pero creo que con 5 ya es más que suficiente para hacer los cálculos. Bueno, entonces corramos el simulador y averiguamos o medimos o copiamos el tiempo, el peso y la aceleración. Lo tenemos acá. Entonces vamos aquí, no hay cronómetro porque el simulador va a hacer su trabajo, tiene ya incorporado el cronómetro. Ya no es necesario que uno lo mida con otro cronómetro. Entonces clic y hay un tiempo de 1.19, un peso de 0.1, perdón, una masa de 0.1, es decir, un peso de 0.98 y una aceleración de 1.4. Bueno, esos son los datos que vamos a copiar y ya empezamos a llenar nuestra tabla. 1.19, peso que cuelga es 0.98, aceleración del carrito 1.4, según el simulador. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cambiar la masa. Para cambiar la masa, entonces, primero lo regresamos. Aquí dice que vamos a quitar 100. Ya lo quitamos. Ya el camión tiene 0.5, pero se lo vamos a agregar al gancho. Entonces el gancho ahora tiene 200. Es decir, se lo quitamos del camión, pero se lo pasamos al gancho, porque es un sistema de masa constante. Esa sería una buena pregunta. ¿Cuál es el valor de la masa constante? Pero se la dejo ahí como incógnita por el momento. Lo vamos a ver porque uno de los objetivos de esa práctica es precisamente eso, identificar cuál es la masa constante, ¿de acuerdo? Y además interpretarla en la gráfica. Muy bien, y entonces lo corremos de nuevo. Ahora nos quedó 0.85, peso 1.96 y aceleración 2.8 y vamos llenando nuestra tabla. Entonces acá 0.85, 1.96 y 2.8. Ahí vamos, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna pregunta? Para nuestra práctica en sí, no tenemos que usar las masas que está poniendo, o también van a ser muy similares. Sí, muy similares. Yo lo único que voy a hacer es cambiarle el datos a ustedes de masa. Es decir, yo lo estoy trabajando con un valor y ustedes lo van a trabajar con otro valor. Así Ok, es. muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces lo reseteamos, lo regresamos. Ya tomamos nota de los parámetros. Le vamos a quitar 100 al camión. Ya este tiene 0.4. Le agregamos 100 al gancho. Y este tiene 0.3. Al final, mire, 0.4 más 0.3
Ahí tiene un número. Y lo corremos de nuevo. Ahora, si se fija, se aceleró más rápido porque el gancho tiene más peso, entonces lo jala más rápido. 0.69, 2.94, 4.2. Muy bien, y vamos llenando nuestra tabla. 0.69. Esto nos quedó ahora. Esa es la multiplicación de 0.3 por 9.8, que es la gravedad en la Tierra, ¿verdad? Así lo calcula el simulador, 2.94, y la aceleración 4.2. Bueno, y entonces por ahí vamos, ¿verdad? Yo tengo que llenar la tabla para poder hacer la gráfica. Por eso es que a ustedes les voy a poner otro dato de masa, pero eso es todo. Y ahora quitemos 100 más del camión, ya que tiene 0.3, pero se lo agregamos al gancho. Ahora tiene este 0.4. Mire, 0.3 más 0.4 es de masa constante. Y entonces le damos clic en el botón verde y lo dejamos correr. 0.60, 3.92 y 5.6. Muy bien, 0.60. Esto, como le repito, es la multiplicación de 0.4 por 9.8, es decir, 3.92. Y acá, eso si lo copiamos del simulador, 5.6. Esto también, yo todo lo estoy copiando del simulador, los últimos tres datos. Y lo corremos por quinta vez. Entonces nos venimos acá de nuevo, lo reiniciamos, le quitamos 100, ya quedó con 0.2, le agregamos 100 al gancho y lo hacemos correr de nuevo. Ahora quedó 0.53, 4.9 y 7. Muy bien, y lo llenamos. 0.53, 4.9 y 7.0. Bueno, ahí lo tenemos entonces, ¿verdad? Le voy a dejar sus decimales ahí respectivos. Pero es lo mismo, ¿verdad? Son los mismos números. Bueno, ahí ya llenamos la tabla. Aquí yo creo que con 5 datos es más que suficiente, aunque la práctica en realidad, bueno, sí, 5 datos sugiere, ¿verdad? Pero como decía, hasta que quede sin masa, bueno, con 5 es suficiente. Ahí ya lo tenemos. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a construir la gráfica. Yo aquí ya tengo descargado el analizador de datos, así que ya solo lo voy a abrir. Pero ustedes, por supuesto que si no lo tienen, ahí tienen el link en la práctica. Aquí dice, mire, aquí dice la hoja análisis de datos, descargue este archivo en Excel si aún no lo tiene. Bueno, aquí lo puede descargar y le da clic y empieza a descargar automáticamente. Bueno, entonces yo ya abrí el analizador de datos y ahora vamos a graficar. Ok, pero aquí decía algo, por aquí lo marqué. Creo que lo resalté. Aquí dice, no lo marqué, pero aquí está. Con las mediciones que hará de tiempos, distancias recorridas y masas que cuelgan, construirá la gráfica o el gráfico. Peso que cuelga versus aceleración. Y nosotros ya tenemos los datos, porque ya tenemos el peso y la aceleración tabulados en esta tablita. Aquí está el peso y la última columna tiene la aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a graficar. ¿De acuerdo? Para graficar, entonces necesitamos pasar estos datos al analizador de datos. ¿De acuerdo? Y vamos a copiarlos entonces. Aquí está la aceleración. Muy bien, voy a copiar los datos. Acá, se lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Y voy a copiar los datos de la aceleración. Ahí está. Le voy a poner los decimales.
Ahí está, 1.4, 2.8, 4.2. Ahí quedaron números grandes porque los copié de una tabla en PowerPoint que tiene los números grandes. Si usted lo quiere hacer más pequeño, también lo puede hacer, pero yo creo que ahí quedó bien porque se mira mejor. Bueno, y ahora voy a copiar los datos de la columna del peso que cuelga. Muy bien, me voy al analizador de datos y los pego donde dice Y. Ya me construyó una gráfica. Mire, ya señaló los puntos. Le voy a poner también sus decimales. Ahí está. Punto 98, 1.96. Estos son los datos del peso que cuelga. Ahora voy a ajustar mi gráfica. Aquí dice ordenada al origen del mejor ajuste. Y le voy a poner 0. 0 porque si la masa... si el peso que cuelga es 0, el carrito no tendría por qué moverse, entonces empieza en el origen. Y aquí dice pendiente de mejor ajuste. Este es uno de los objetivos de la práctica y esto es lo que usted tiene que buscar. Pendiente, o sea que yo voy a poner un número acá, por ejemplo, se me ocurre poner 0.1. ¿De acuerdo? Cuando yo escribí 0.1 me generó esta línea recta. Eso quiere decir que esta línea recta tiene una pendiente de 0.1. Pero yo quiero hacer que esta línea recta coincida con los puntos o que quede sobre los puntos. Lo estoy haciendo a prueba y error. Mire, le voy a poner punto 2. Ya subió un poco más porque esa es la pendiente. A medida que le doy un dato más alto, por ejemplo, podría ser 0.9. Entonces ve ahora ya se pasó, ¿verdad? Porque yo solo lo estoy probando. Por eso dice pendiente de mejor ajuste. Si le doy un dato de 1, obviamente se va a levantar más. Ahí está, se levantó un poco más. Y si le doy un valor, por ejemplo, 0.7, usted observa que la gráfica se ajustó automáticamente. La pendiente coincidió con todos los puntos. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿por qué punto 7 ajustó la pendiente de esa gráfica? A ver quién nos quiere responder esa pregunta. ¿Por qué punto 7 ajustó a la pendiente de esa gráfica? ¿Están ahí o están disecados o qué tienen hoy? Puede Están, subir ¿verdad? un poco. Sí, sí, claro, aquí está. Ahí está la gráfica. Tal vez porque punto 7, o bueno, no sé, viendo ahí la referencia, el 7 de la gráfica es el punto más alto. Aquí en este, No, en el eje X, en el eje X, sí, el sí. 7. Sí, pues sí, este es el eje X. Nuestro dato mayor. Ajá, es el punto como mayor, entonces tal vez por eso con el 0.7 alcanza el punto más alto que tiene la gráfica. Bueno, podría ser. ¿Otra opinión? Yo le coloqué punto 1 y no. Le coloco punto 8, se pasa. Le coloco punto 7, esa sí se ajusta. Bueno, creo que no lo observaron todavía, entonces se los explico. Aquí dice que es un sistema de masa constante y la masa es punto 2 más punto 5 es punto 7. Todas las veces que yo lo corrí, la masa era punto 7 y esa es la pendiente de la gráfica. Es la masa total que estoy utilizando, esa es la pendiente que se ajustó y pues no tiene tanto que ver con que este número sea 7 y que aquí se ajustó con punto 7, porque en primer lugar este es 7 y este es punto 7, y son números totalmente diferentes. La respuesta a esa pregunta es se ajustó con el punto 7 porque estamos usando un sistema de masa constante de 700 gramos, que pasados a kilogramos es 0.7. Esa es la explicación de por qué
Con el punto 7 sí quedó la pendiente justo sobre los puntos. Eso significa que si yo les doy a ustedes otro valor de masa, estaría dando el valor de la pendiente. Muy bien, después de eso usted ya puede venir acá y puede editar su gráfica. Aquí le puede poner donde aquí dice t cuadrado, usted puede cambiar a aceleración y le puede poner acá aceleración, por ejemplo. Y acá también le puede poner, tenemos el peso que cuelga y ahí usted la empieza a editar, ¿verdad? ¿De acuerdo? O lo puede hacer también directamente aquí. Aquí donde dice t cuadrado, usted pone simplemente una A de aceleración. Y aquí donde dice H, usted le puede poner simplemente peso que cuelga. Porque es más práctico desde la gráfica, ¿verdad? Peso que cuelga. Luego va a copiar esta pantalla porque ya tiene su gráfica, ¿verdad? Esto también, claro, lo puede usted modificar porque esta es otra que yo había hecho antes, entonces tengo aquí los datos anteriores, pero todo esto usted lo puede borrar y le pone aceleración, por ejemplo, del camión, ¿verdad? O del sistema podría ser porque realmente el gancho y el camión tienen la misma aceleración, pero puede quedar así, eso ya es creatividad de cada uno de ustedes. Entonces viene y le hace un recorte a esta figura y ya lo va a agregar a su post laboratorio, lo recorta, lo que usted considere importante, lo recorta y aquí ya entonces lo pasa a su post lab ya como una imagen, ¿verdad? Bueno. No hacemos esta parte del error, como le decía, porque eso nos tomaría un poco más de tiempo y deberíamos estar jalando todas las incertezas de las mediciones que estamos haciendo. Entonces, eso nos quita un poco más de tiempo. Esa parte no la trabajamos. A mí me interesa la gráfica y que usted ajuste acá la pendiente de mejor ajuste y que me deje escrito cuál es la pendiente de su gráfica. Aquí sería para linealizarlas, pero eso no lo vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, pues estamos por acá. Ya hicimos la gráfica. Ya el inciso G no lo hemos trabajado, pero ya hicimos el inciso I, ya construimos la gráfica y la tenemos acá. Yo también le hice un recorte, si no estoy mal. Aquí está, miren. Ahí está, nuestra gráfica. Ok, muy bien. Entonces, ahora veamos el inciso J. Dice, haciendo uso de la segunda ley de Newton, realice un análisis y encuentre un modelo de peso en función de la aceleración. Fíjese lo que nos está pidiendo. Dice, haga uso de la segunda ley de Newton y realice un análisis y encuentre un modelo del peso en función de la aceleración, es decir, en términos de la aceleración. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, solo le voy a ampliar acá y tenemos peso en función de la aceleración. Y para esto necesitamos la segunda ley de Newton. Aquí hay un sistema, una figura muy similar a la del simulador, donde hay un camión que se le puede poner ciertas masas, hay un gancho que cuelga. El camión es la masa M1, este gancho que cuelga es la masa 2. Y entonces necesitamos hacer los diagramas de cuerpo libre, tanto para el camión como para la masa que cuelga. Entonces, como son poleas ideales en este curso, la tensión en la cuerda es la misma a lo largo del recorrido de la cuerda. Ok, entonces tenemos ahí la tensión en la cuerda y hacemos los dos diagramas de cuerpo libre, tanto para el camión como para la masa que cuelga. Para el camión identificamos las fuerzas que actúan sobre este, pero aquí solamente hay una, y es la tensión. Hacemos uso de la segunda ley de Newton que dice suma de fuerzas es igual a M1 por aceleración. Le hemos llamado M1 al camión tal como le llamaba al simulador. Suma de fuerzas en X es igual a M1 por A. El convenio de signos número 3 es muy útil en este caso porque dice fuerzas a favor del movimiento son positivas
y fuerzas en contra son negativas. Entonces la tensión es positiva porque está a la derecha y el camión se acelera a la derecha. Según la figura y según el simulador que usamos, se acelera a la derecha, por lo tanto la tensión es positiva y nos da M1 por A. Y eso nos genera una ecuación. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre del gancho que cuelga. Identificamos las fuerzas que actúan sobre este gancho y primero está su propio peso, que se llamó M2G, y que este fue el que se tabuló y ese es el que nos está preguntando este inciso. Genere una ecuación para el peso de la masa que cuelga en términos de la aceleración y también tenemos una tensión en la cuerda. Esta masa experimenta esa tensión hacia arriba. La aceleración del gancho fue en todo momento hacia abajo, entonces le dibujamos ahí cerca la aceleración porque esa aceleración es la que da los signos de las fuerzas. Hacemos uso de la segunda ley de Newton en el eje Y, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si se fija, yo acá ya no dejé a X y a Y porque estos dos objetos están atados por una misma cuerda y por lo tanto tienen la misma aceleración. La segunda ley de Newton entonces establece que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y lo desarrollamos. Fuerzas a favor del movimiento son positivas. Esta M2G va para abajo, pero la aceleración también, así que según nuestro convenio de signos que hicimos, esta es positiva, por esa razón aquí aparece sin signo, pero se sobreentiende que es más M2G. Esta T va para arriba, pero la aceleración del gancho es hacia abajo. Está en contra del movimiento, porque el movimiento fue hacia abajo, entonces es negativa. Menos T es igual a M2 por A, porque aquí estamos hablando de la masa 2. Y eso nos genera una segunda ecuación. Por lo tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, donde nosotros queremos despejar el peso M2G, porque eso nos pide esta práctica. Muchas veces en los ejercicios que ustedes ven en la clase, aquí les piden la tensión y la aceleración y les dan las masas. Pero aquí la práctica nos está pidiendo que nosotros despejemos o tengamos una ecuación para el peso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Se puede hacer por sustitución, se puede hacer por eliminación, se puede hacer con el método de igualación, se puede hacer por factorización y tantos métodos que hay para resolver esto. También se puede hacer con calculadora, pero yo en este momento le hice una sustitución. La ecuación 1 se ha sustituido en la ecuación 2. Entonces la ecuación 2 se ha copiado. Aquí dice M2G y aquí también. Y donde dice menos, también se copió el menos. Pero donde dice T, hemos nosotros sustituido. Donde dice T, acá sustituimos T también, que es M1 por A. Y al sustituirlo nos quedó menos M1A es igual a M2A. Muy bien, y ordenando un poco la expresión, peso es lo que nos interesa. Este M1A está restando, se pasó a la derecha a sumar. Y entonces nos queda a la derecha M2A, que simplemente se ha copiado, más M1A. Ahora podemos tomar un factor común a la derecha, que es la aceleración. Factor común A, y nos queda M2 más M1. Y por lo tanto, M2G es igual a la aceleración por M2 más M1. Y ya tenemos la expresión que nos pedía el inciso H. Genere una ecuación para el peso en términos de la aceleración. Y aquí está la aceleración, ya que M2 y M1 se conocen, porque M2 es la masa del gancho que cuelga y M1 es la masa del camión. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos una sustitución de datos, nos queda M2G es igual a, este 1.4 es lo que dio el simulador, es la aceleración, ¿de acuerdo? Cuando la masa en el gancho era 0.1 y la masa en el camión era 0.6, es decir, es la primera vez que corrimos el sistema. Ahora aquí lo que interesa es que si usted hace esta operación, mire, le da el peso de la masa que cuelga, que también lo dio el simulador, solo lo estamos verificando. Pero yo estoy haciendo acá otro análisis porque estoy dejando entre, lo que está aquí entre paréntesis es lo que realmente nos interesa. Porque mire que quedó dentro de paréntesis.
Cuando el camión tenía 0.1, perdón, el gancho tenía 0.1, el camión tenía 0.6 y 0.1 más 0.6 es 0.7. Y este 0.7 es el que nos dio la pendiente de la gráfica de mejor ajuste, porque ese 0.7 es la masa constante que estamos analizando. Y entonces acá, por supuesto, aquí yo ya cambié la aceleración para la siguiente vez que lo corrimos, pero la masa en todo momento permanece constante, así que nos da el peso que cuelga, que también lo dio el simulador, pero quizá aquí lo más relevante de este análisis matemático que estamos haciendo es que aquí a usted le queda siempre 0.7 y 0.7 es la masa constante del sistema y 0.7 es la pendiente de mejor ajuste de su gráfica, ¿verdad? Bueno, entonces ahí lo estamos pues reforzando. Veamos qué más pide la práctica. Ya hicimos ahí la ecuación, ya la tenemos. Y entonces ahora ya esta parte la tenemos, el gráfico también ya lo hicimos. Nos hace falta el inciso G y nos hace falta el inciso K. Pero aquí, mire, dice ahora, interprete físicamente la pendiente de la recta. Yo creo que eso ya quedó en este momento más claro. ¿De acuerdo? Interprete físicamente la pendiente de la recta de mejor ajuste obtenida en el inciso anterior y compare las predicciones teóricas a partir de la segunda ley de Newton al sistema compuesto por la masa que se desliza sobre el riel y la masa que cuelga. Bueno, pues ya lo hicimos definitivamente. Aquí dice interprete la pendiente. ¿Cuánto quedó la pendiente? 0.7. Muy bien. Compare con las predicciones teóricas a partir de la segunda ley de Newton. ¿Cuánto nos dio la masa total? 0.7 al sistema compuesto por la masa que se desliza sobre el riel y la masa que cuelga siempre sumaban 0.7. Por eso es que esa gráfica es una línea recta y su pendiente es constante, porque nosotros utilizamos una masa constante en todas las veces que corrimos el sistema para hacer diferentes mediciones. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna duda? ¿Están ahí? Todo en orden, Lick. Todo bien. Ok, muy bien, excelente. Solo nos hace falta el inciso G. Dice, con el dato de distancia y tiempo, fíjese ahora, dice con el dato de distancia y tiempo para cada cambio de masa, desarrolle un modelo cinemático para calcular la aceleración del sistema. Debe dejar constancia de sus cálculos en el informe. Bueno, yo le voy a ayudar, pero no se lo voy a hacer todo porque aquí prácticamente yo ya hice la práctica, pero ustedes obviamente van a hacerla de nuevo, solo que les voy a cambiar el dato de la masa, pero su interpretación, pues yo creo que le queda claro lo que tiene que hacer, solo que lo va a hacer con una masa diferente. Entonces acá veamos esta última parte. El modelo cinemático, bueno, este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y al ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, entonces podemos utilizar las 4 ecuaciones de MRV, o que algunos textos le llaman MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Claro, nosotros aquí tenemos diferentes aceleraciones, pero es decir, cada vez que lo corrimos la aceleración cambió porque íbamos modificando la masa. Pero eso significa que cada vez que corrimos el sistema, el camión sí tenía aceleración constante por cada corrida. Ahora, en cada corrida, por supuesto que la aceleración era diferente, pero en una misma corrida la aceleración del camión y el gancho es constante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a analizar con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado esa parte. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí está el otro cálculo, ¿verdad? Me interesa la siguiente diapositiva. Esta, mire. Modelo cinemático para la aceleración.
Bueno, pero yo creo que lo había hecho antes, porque esto se pedía antes, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, aquí hay otro, pero yo también. Sí, por aquí está. Aquí está, mire. Ok. Modelo cinemático para la aceleración. Lo que nosotros en este simulador no conocemos y tampoco nos interesa conocerlo porque no nos están preguntando eso. Lo que no conocemos nosotros es cuál es la velocidad final del camión, porque aquí sí hay una aceleración constante. No conocemos la velocidad final del camión. Entonces, tenemos que usar una ecuación de cinemática donde no tengamos la velocidad final. Y la única ecuación que no tiene velocidad final es la que yo le estoy presentando. Es decir, esta es la ecuación. X es igual a X sub 0 por velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ese es el modelo cinemático. Ahora, ¿cuál es la posición inicial? Bueno, esa posición inicial la podemos eliminar porque es la referencia cuando el camión estaba en reposo, cuando el camión está en el origen. Esa posición inicial es 0. Además, la velocidad inicial se conoce porque este camión, cuando nosotros corremos el simulador, está en reposo. Y si está en reposo, eso significa que su velocidad inicial es 0. Y si su velocidad inicial es 0, entonces este término también lo puedo eliminar. Y al eliminarlo, nos queda solo que x es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si despejamos x, el 2 pasa a multiplicar y el tiempo al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Y esta es la ecuación, este es el modelo cinemático para poder determinar la aceleración. Ahora, si nosotros sustituimos los datos, entonces vamos a encontrar la aceleración. 2 se copia, x es 1, porque le decía que ahí hay una regla graduada en el simulador de 1 metro, y el primer tiempo que nosotros registramos es, veámoslo, yo creo que aquí yo tengo otro dato, pero vamos a verlo. El primer tiempo que nosotros registramos, sí, efectivamente es otro, porque nosotros el primer tiempo que registramos nos quedó 1.19, entonces lo voy a cambiar porque a nosotros nos quedó 1.19. Aquí seguramente lo corrí con otros datos. Entonces veamos, 2 dividido 1.19 al cuadrado nos da 1.41, que lo vamos a dejar así como 1.41. ¿De acuerdo? Ya con los datos de nuestros, ¿verdad? De esta práctica. 1.41. Ahora miremos qué decía el simulador, porque el simulador decía 1.4 y nosotros según el cálculo que estamos haciendo nos está quedando 1.41. Hay una ligera diferencia. Por eso dice acá en el manual, dice claramente, con el dato de distancia y tiempo para cada cambio de masa, dice para cada cambio de masa, desarrolle un modelo cinemático. Ya lo hicimos. Para calcular la aceleración del sistema, debe dejar constancia de sus cálculos en el informe. Y dice acá, no copie lo que el simulador le brinda, porque ustedes vieron que nosotros llenamos la tabla con los datos del simulador. Estos de acá fueron calculados con los datos del simulador. Estos, los que están en amarillo. Pero según cinemática, aquí quedó 1.41. Y como usted lo va a hacer para cada vez que se corrió, es decir, también va a calcular 5 aceleraciones. Este 1 permanece constante. Ahora el tiempo aquí quedó 0.85, entonces vengo acá y sustituyo también 0.85 al cuadrado. Y ahora vamos a tener una nueva aceleración. 2 dividido 0.85 al cuadrado, eso nos da 2.768, que lo vamos a dejar como 2.77. Sí, 2.77 metros por segundo cuadrado. Ahora comparemos ese valor con el que teníamos. Mire, aquí dice 2.8. Según el simulador era 2.8, porque este lo estaba redondeando. En cambio, nosotros acá lo tenemos con 2 decimales y se aleja un poco de esa respuesta.
Sin embargo, ustedes se fijan que si yo redondeo estos valores, me daría exactamente el otro valor, el que dio el simulador. Por lo tanto, esta ecuación es totalmente válida y correcta. Y también ese simulador está dentro de rangos aceptables. Y esa es la última parte que nos pedía el ejercicio. Usted va a tener que calcular 5 aceleraciones y compararla con estas que nos dio el simulador. De acuerdo. Ahora sí, vuelvo a hacer de nuevo la pregunta. Ya estamos llegando casi al final de este análisis. Nos hacen falta algunos otros detalles, pero ahí está. ¿Cómo lo va a responder? Usted puede responder el inciso G primero si quiere, o si quiere lo deja al final, así como yo lo hice, o lo deja al principio, ahí como usted quiera. Y entonces acá ya tenemos todos los incisos que hay que responder. Muy bien. Si Listo, algo no le queda, sí, y adelante, adelante. todo esto que nos presentó nos lo va a subir al portal también. Por eso está la grabación, ¿verdad? Usted puede consultar la grabación las veces que quiera. Así es. Por eso grabamos la clase. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Hasta la grabación está animada, así que esto queda ahí ya para ustedes. Bueno, ahora jóvenes, ¿qué van a hacer ustedes? Yo ya les enseñé el camino paso a paso con todos los detalles posibles. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, yo solamente voy a hacer 2 cambios. Aquí ahora, esto lo tenemos aquí. Usted lo va a hacer sin fricción, obviamente, ¿verdad? Sin fricción. Va a utilizar la máxima gravedad. Va a utilizar 10, suponiendo que la gravedad es 10. Aquí la va a ajustar a 10. Va a quitar las masas del gancho y va a empezar con 100. Y va a empezar también en el camión, pero con una masa adicional. Porque este dice déjelo con 500, pero nosotros ya lo hicimos detalladamente con 500, hasta graficamos. Así que usted lo va a hacer con 0.7. Para que se noten un poco más los cambios, entonces usted lo va a hacer con el camión aquí hasta 0.8 va a tener el camión, pero el gancho sí va a tener 0.1. Es decir, que la masa total de su sistema va a ser 0.8 más 0.1, es decir, 0.9. Al decirle eso, ya casi le dije cuáles serán también sus conclusiones, porque le estoy diciendo cuál es la masa total del sistema. Y la masa total del sistema que usted va a trabajar es de 0.9. Va a quitar 100 acá, pero cuando quite de acá, le pone 100 al gancho. Entonces va a ser 0.7 más 0.2, tiene 0.9. Por lo tanto, las condiciones para ustedes son gravedad de 10, masa total de 0.9. Y aquí lo empezamos a correr. La primera vez sería aquí solo con los 100 y aquí con los 800. Ahí está en gramos. Y lo corre entonces. Mire esto cómo se va a mover. Después le quita 100, pero se lo tiene que pasar al gancho. No se le vaya a olvidar hacer eso, si no va a cambiar. Y lo corre, toma todos los datos, el tiempo, el peso y la aceleración. Lo resetea, cambia, le quita 100 al camión, le pone 100 al gancho, le da luz verde, toma el tiempo, toma el peso, mire ahí se lo dejé con enteros en el peso, y aquí toma la aceleración, y así hasta 5 veces, ¿verdad? Hasta 5 veces, porque usted va a hacer una tabla también idéntica a esta 5 veces. Va a hacer, por supuesto, su análisis matemático con la segunda ley de Newton, pero usted aquí tiene masas diferentes, ¿verdad? Tiene masas diferentes, aunque al final la masa total sí es constante, pero usted hace su análisis con la segunda ley de Newton. Con la tabla, por supuesto, tiene que hacer su gráfica, ¿verdad? Hace su gráfica, hace su análisis con la segunda ley de Newton,
hace su análisis cinemático y compara las 5 aceleraciones con cinemática comparadas con los datos que usted tomó del simulador. Por eso en ese inciso G dice aquí, no copie los datos que le brinda el simulador porque no le va a quedar igual. Y yo no quiero ver que eso sea igual, yo quiero ver que usted hizo sus cálculos y tiene datos diferentes. Bueno, ¿qué va a entregar entonces? Este sí definitivamente tiene que ser post-lab y entonces tienen una semana de hoy en 8 días para poder subir el post-lab siempre en grupos de 3, como lo venimos trabajando. Y también entonces le hago acá un recordatorio de qué es lo que necesita un post-laboratorio del informe completo. Su carátula es importante porque si no, ¿a quién le pongo los puntos? El resumen, 5 puntos, eso es media página o un párrafo, nada más es el resumen. Por eso es un resumen, ¿verdad? Fundamentos teóricos, 5 puntos, una página. Si muchos jóvenes me ponen mucho en el marco teórico y mucha de esa información es copiada y pegada. Así como a usted le es fácil ir a buscar una página que lo tenga, a mí también me es fácil buscar de dónde lo sacó. Porque yo lo que hago es que copio el párrafo que usted dejó ahí, lo pego en Google y me redirige de nuevo a donde usted tiene su fuente. Así que cuidado con sus conclusiones, porque cuando usted también deja conclusiones que son copiadas de otros experimentos o de otros documentos que están en Google, tenga cuidado porque yo fácilmente identifico de dónde lo sacó. Es fácil, solo lo copia. Igual que es fácil ir a buscar una página, copiarlo y pegarlo, para mí también es fácil ubicar de dónde lo sacó y muchas veces son conclusiones copiadas de otros documentos y eso es lo que no se quiere acá, sino lo que se pretende es que usted vaya formando su criterio y que sea usted quien concluya y que redacte bien sus conclusiones para que sean bastante claras. Lo que aquí más pesa, jóvenes, es el marco práctico. ¿Qué es el marco práctico? La gráfica, el análisis con la segunda ley de Newton, el análisis cinemático y eso sería prácticamente, ¿verdad? Ese es el marco práctico. La discusión de resultados es cómo le quedó, cuáles son sus resultados obtenidos, cómo los comparó. Ahí puede hablar de la comparación del modelo cinemático con lo que da el simulador. Las conclusiones, yo me baso mucho en las conclusiones. Cuando yo le califico un postlaboratorio, yo me fundamento en 2 cosas, el marco práctico y las conclusiones. Lo demás casi que automáticamente se lo regalo. 5 más el resumen, más esto, más estos 5, ya le regalé 20 puntos. Los otros 70 son los que yo me concentro para ver qué fue lo que hizo, porque eso realmente es lo que importa, lo que usted trabajó. Lo demás ya está casi hecho, solo es un copiar y pegar, entonces eso no tiene tanta ponderación. Bueno, ¿alguna pregunta, duda o inquietud sobre nuestro laboratorio número 5? Creo que estamos bien, ¿verdad? No hay ninguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces damos por finalizada nuestra práctica de laboratorio número 5 y tienen de hoy en 8 días para entregarla. Muchas gracias, feliz día, hasta la próxima reunión. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día, licenciado. Igualmente, jóvenes, gusto saludarlos, feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día, adiós.